Brasil en su momento llegó a tirar y a quemar más de 52 millones de sacos de café, y no porque les sobrara comida al mundo, sino que fue al revés, porque tenían tanto café que su precio se había ido prácticamente a cero. Y la única forma de poder salvar el negocio era destruir la mitad de los sacos que tenían de café o de la cosecha en ese entonces. De esa locura económica nació el café que hoy en día todos tomamos en nuestra casa y que obviamente o seguramente debe estar en tu cocina todas las mañanas. Esta es la historia de cómo una crisis financiera en Brasil terminó convirtiéndose en un frasco de vidrio que llega a todos los supermercados de todo el mundo, incluso en Chile. Hoy te voy a hablar sobre Nescafé. Para entender Nescafé tenemos que entender que en 1929 cae la bolsa de Nueva York, lo que termina produciendo una crisis económica a nivel mundial bastante grande y que tuvo varias repercusiones históricas a nivel mundial. Y obviamente esta caída produce que el crédito mundial se termina congelando. Y Brasil, que en esa época producía más de la mitad del café que se consumía a nivel mundial, quedó obviamente atrapado, quedándose obviamente con bodegas que terminaron reventadas de grano, por así decirlo, y nadie con plata para poder comprarlo y obviamente hacer negocio y distribuirlo. El precio del café en ese entonces se desplomó tanto que a los productores les salía mucho más caro cosechar en esa época que obviamente venderlo. Así que el gobierno brasileño tomó cartas en el asunto e hicieron algo que podría haber sido casi absurdo, y es que en esa época empieza a distribuir el café para intentar que el precio suba un poquito. Esto le terminó costando décadas, sacos enteros, muchos fueron quemados o simplemente arrojados al mar. Pero se dieron cuenta que quemar café no resuelve el problema de fondo. La pregunta que ellos se plantearon en ese momento: ¿qué hacían con el excedente que sí se podía salvar? Es ahí en donde entra un banco importante para la época, el banco francés e italiano para América del Sur, que tenían en esa época financiados a los productores brasileños. Y obviamente esto produjo bodegas llenas de café, pero sin vender. Ese banco había sido años atrás el empleador de un hombre que ahora era nada más y nada menos que el presidente de Nestlé. Me refiero a nada más y nada menos que a Louis Douglas. Y es ahí donde el banco termina haciéndole una pregunta a su antiguo banquero, que ahora es jefe de Nestlé, o en ese entonces fundador de Nestlé, quien para la época solamente producía leche condensada y algunos tipos de chocolate. Obviamente, todo esto en Suiza. La pregunta era: ¿puede Nestlé inventar algo que transforme este café en un producto que fuera mucho más fácil de conservar, de producir, transportar y obviamente que abra hacia nuevos mercados? Nestlé termina aceptando el desafío de poder producir un café que pudiera hacer todo lo que ellos estaban pidiendo. Y aquí es donde empieza la parte que nadie realmente te termina contando. La idea inicial ni siquiera era un café en polvo como se conoce hoy en día. Era un cubito chiquitito, como los caldos Maggi, cuando uno los va a comprar al supermercado. Así era el tamaño que ellos tenían pensado para poder producir y venderle a la gente, que era finalmente lo que a ellos les interesaba: poder hacer que ese café que a ellos les había sobrado, pues vendérselo a todas las personas del mundo. La idea era principalmente tomar ese cubito, tirarlos al agua caliente y que se disolviera solo. Y listo, era café instantáneo. Pero resulta que no fue tan así. El encargado de hacerlo realidad todo ese proceso era un químico suizo que se llamaba Max Morgenthaler. El problema fue brutal. Cada vez que concentraban el café, todo esto para hacerlo sólido, perdían el aroma del café, lo que hace atractivo el consumo de este. Lo que quedaba sabía cualquier cosa menos en realidad el café que hoy en día tú consumes. Y no era la primera vez que lo habían tratado de hacer. En 1901 ya habían experimentado con un químico japonés llamado Satoru Kato, quien en ese entonces había patentado una versión de café instantáneo, pero en Chicago. El problema es que nadie lo quería probar dos veces porque sabía realmente mal. Morgenthaler terminó probando durante años y según los registros de la propia compañía, hubo un punto en que Nestlé estuvo a punto de cancelar la producción completa de esa versión de café. Habían gastado mucho dinero en algo que estaba produciendo realmente pocos o escasos resultados para poder producir un producto y venderlo. Pero obviamente resulta que Morgenthaler, porfiado como sí solo,
no se quiso rendir. Siguió trabajando todo esto por su cuenta, fuera de su horario laboral, convencido de que el problema tenía una solución. El quiebre terminó llegando cuando descubrió algo realmente contraintuitivo. Si agregabas carbohidratos, azúcar y maltosa, resulta que el extracto de café, antes de sacarlo, el aroma se mantenía. Además, en vez de hervir el café hasta secarlo, que es lo que en ese entonces terminaba arruinando el sabor, su equipo terminó desarrollando un sistema o una técnica de secado por aspersión. Lo hacían, terminaban rociando una fina capa de niebla de café, líquido obviamente, dentro de una torre con el aire caliente. Y las gotitas se secaban prácticamente casi al instante. Todo esto antes que el propio calor que se generaba pues terminara destruyendo el sabor. Ese proceso hoy en día se lo conoce como spray drying. Fue el que realmente terminó resolviendo el problema de casi toda una década. Después que Brasil hiciera su primer pedido, Nestlé por fin tenía un producto que le estaba funcionando. El 1 de abril de 1938, en Suiza, nace oficialmente Nescafé. El nombre no esconde ningún secreto en general, porque Nes viene de Nestlé y café de los granos de café desde donde se producía el producto. La fórmula en ese entonces terminó funcionando tan bien que las reservas anuales que tenían se agotaron en 2 meses. Ya para 1940 Nescafé ya se vendía en más de 30 países en todo el mundo. Pero lo que realmente lo convierte en un fenómeno mundial no es la estrategia de marketing que hayan utilizado en aquella época. Fue el conflicto armado producido entre 1939 y 1945. Sí, me refiero lamentablemente a la Segunda Guerra Mundial. Todo esto fue cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y el ejército empieza a incluir Nescafé en las raciones de los soldados. Y la verdad es que tiene sentido porque en las trincheras no hay espacio para tener una cafetera. No hay filtro y en realidad no hay tiempo para poder hacer un café como se hace normalmente. Es simplemente agua caliente y un sobre. Un sobre de Nescafé. Millones de soldados en aquella época se acostumbraron a esa taza rápida de café. Y resulta que cuando la guerra terminó en 1945, al volver a sus casas, muchos de ellos vuelven a casa con un hábito nuevo: tomarse un café incluso en las mañanas o antes de salir a trabajar. Nescafé incluso se terminó incorporando a los paquetes de ayuda CARE, que se terminaron enviando a Europa y Japón en la posguerra. Lo que empezó siendo una crisis agrícola en Brasil había terminado siendo o convertido en realidad en un hábito de consumo global. Todo esto obviamente acelerado por el conflicto de la época. Y acá es donde viene la parte que casi nadie en Chile realmente conoce bien. Nestlé ya estaba en nuestro país desde el año 1934, mucho antes incluso que existiera Nescafé. Tenían una fábrica en la comuna de Linares, en la que producían solamente la leche condensada que ha hecho Nestlé toda la vida, en el cual muchos hemos consumido en diferentes postres, o nuestras madres la metían en una olla a presión y nos hacían un manjar de leche condensada, o como le dicen en Argentina, dulce de leche. El primer Nescafé que se terminó probando en nuestro país no se fabricó aquí en Chile. Venía importado desde Estados Unidos y llegó en 1941, específicamente en el mes de octubre. Al principio el sabor era completamente distinto al que realmente se terminaba esperando. Los chilenos obviamente notaron la diferencia y ya para el año 1943 al 45, cuando el abastecimiento empezó a venir directamente desde la fábrica de Nescafé, pero en Argentina, terminó mejorando. Pero a medida que el producto se metía más y más en los hogares de nosotros los chilenos, Nestlé decidió pasar al siguiente paso: fabricarlo directamente acá en Chile. Entre 1945 y 1946 empieza la producción local en la fábrica de graneros. La empresa incluso en ese entonces decide cambiarse de nombre y pasa a llamarse Compañía Chilena Productora de Alimentos. Su abreviación: Chiprodal. De ahí Nescafé terminó volviéndose parte del paisaje sociocultural de nuestro propio país, auspiciando estelares completos de televisión, como por ejemplo en aquella época Martes 13 o Esta Noche es Fiesta, e incluso un concurso que quedó grabado en la memoria colectiva de todos los chilenos: 1, 2, 3 Nescafé. Obviamente también fue auspiciador de la Teletón. Y el dato más actual es que en el año 2025 Nestlé inauguró una nueva planta productora, todo esto en la comuna de San Fernando, región de O'Higgins, mi región, dedicada exclusivamente para producir lácteos, como por ejemplo capuchino,
vainilla latte, moca, entre muchos otros productos. Esa planta no solamente abastece a Chile, sino que abastece a Uruguay, Paraguay y Perú. Un siglo después de la crisis brasileña agrícola que tuvieron en ese entonces, la región chilena se terminó convirtiendo en el polo exportador más grande de la misma marca. Ahora repasemos la cadena completa. Una crisis financiera global terminó con una crisis agrícola también del café o del precio del café en Brasil. Quienes desesperados le terminan pidiendo ayuda a una empresa productora de leche condensada, Nestlé. Un químico casi abandona la producción de este proyecto que a la larga terminó llegando a todas las cocinas del mundo, incluso aquí en Chile. Pero, obviamente, para que pudiera llegar a ese fin, no se rindió y siguió trabajando por su cuenta en la fórmula que todos hoy en día conocemos. Además de eso, una guerra mundial lo terminó convirtiendo en un hábito a nivel global. Y ese hábito terminó fabricándose, exportándose y formando parte de la memoria colectiva televisiva y cultural de un país al otro lado del mundo llamado Chile. Nescafé no solamente es una marca de café instantáneo nada más, es la prueba viviente que detrás de lo que parece un producto simple de tu cocina requirió bastante trabajo, producto de una crisis económica y agraria que casi hace que este producto que hoy en día muchos de nosotros terminamos amando casi no existiera. Y es que casi siempre hay una crisis económica, un conflicto armado, cualquier situación, o pueden hacer incluso las dos cosas al mismo tiempo. La pregunta es, ¿tomás Nescafé todavía? ¿O te gusta el café de máquina cerca de tu trabajo? ¿O ya lo reemplazaste por un café de especialidad en tu propia casa? Déjamelo en los comentarios. No te olvides de darle me gusta a este video, de compartirlo si es que te gusta el café y de suscribirte a mi canal de YouTube. Yo soy Juan Copino y nos vemos en un próximo video.